Bienvenidos al Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquía Regional Bichada. Vamos a realizar la inducción a la norma de competencia laboral, control de accesos de acuerdo con normativa de la seguridad privada. ¿Listo? El número de la norma es la 260-1040. Mi nombre es Luis Joico Rodríguez, soy veterano de la Fuerza Pública, jefe de la Reserva Activa de la Armada Nacional, administrador de empresas e ingeniero de sistemas, especialista en educación superior virtual y soy su evaluador. Entonces vamos a ver exactamente cuál es el contenido de la norma y lo que vamos a evaluar. ¿Listo? Entonces, primero que todo, vamos a definir qué es una certificación de competencia laboral. Entonces dice que una certificación de competencia laboral es un proceso gratuito, ante todo es gratuito, que el SENA desarrolla para verificar y certificar las habilidades, destrezas y conocimientos que tiene una persona para desarrollar una función o labor determinada. Esos conocimientos que se han adquirido durante la vida de forma empírica o que realiza uno y no tienen un respaldo como tal de un certificado que avale dicho conocimiento, es el proceso que vamos a realizar. ¿Y quién le da el certificado? El SENA. ¿Listo? Entonces el resultado final es un certificado similar a este. El proceso es totalmente gratuito. ¿Listo? ¿Cuáles son los componentes de la norma? O sea, cómo está compuesta la norma que vamos a evaluar. Entonces, la norma como tal está compuesta por unas actividades claves, que ya vamos a ver, unos criterios de desempeño, unos conocimientos esenciales y unas evidencias requeridas que son las que voy a recolectar como evaluador. Entonces, vamos a ver primero las actividades claves, que son muy importantes y son las que realizamos en todo momento cuando estamos prestando el servicio de guardia, ¿no? Entonces dice actividades claves. Aquí tenemos actividades claves. Entonces dice, tenemos dos actividades claves que desarrollamos en el control de accesos. La primera es verificar el ingreso y la segunda es confirmar la salida. ¿Sí? Eso es lo que hacemos cuando prestamos nuestro servicio de guardia. Entonces vamos a hablar acerca de verificar el ingreso. Entonces, ¿qué actividades vamos a evaluar acerca cuando estamos verificando el ingreso? Entonces, primero que todo tiene un consecutivo, dice el ítem 1.1, dice la obtención de información cumple con consignas y protocolos técnicos. Entonces, primero que todo, cuando uno se encuentra en el puesto de guardia, uno primero que obtiene la información. Por ejemplo, si una persona va a entrar, usted tiene que preguntarle quién es, a quién necesita y validar esa información, que es el segundo punto. Entonces, sí, uno valida la información. Entonces dice, la validación de la información cumple con protocolos y normativa de control de accesos. Y el 1.3 es solicitar la autorización a quien busca, en este caso del ejemplo, si buscan por ejemplo el director del SENA, entonces preguntarle si él efectivamente autoriza la entrada de la persona que lo está buscando. Entonces la solicitud de autorización está acorde con consignas y normativas de control de acceso. Hay unas consignas especiales que tiene la empresa y que la empresa como tal a la que uno le sirve o nuestra empresa de seguridad le sirve, ¿ya? Entonces la institución tiene unas consignas especiales que son las consignas generales, las consignas particulares y las de la empresa que son la empresa de seguridad que son las generales, ¿ya? Entonces hay que tener muy en cuenta este tipo de autorización. Ahora vamos a hablar acerca de confirmar la salida. Entonces, ¿cómo confirmamos la salida? Entonces tenemos también el ítem 2.1, dice el uso de elementos de inspección corresponde con consignas y normativa de control de accesos. Entonces, cuando la persona va a salir, estamos hablando de la salida, la segunda actividad clave, que está acá. Entonces, cuando la persona va a salir, usamos elementos de inspección, por ejemplo, y tenemos un escáner. Hay distintos elementos para poder verificar, ¿listo? Entonces, o también manualmente. Entonces, corresponde a las consignas. La consigna dice, por ejemplo, una consigna particular de la empresa puede decir que toda persona que entre hay que revisar el bolso y si lleva un elemento hay que registrarlo, o si no se le permite entrar y lo debe dejar en algún locker o alguna cosa. Entonces son consignas particulares y tener muy en cuenta las generales, que son las que la empresa de seguridad tiene como tal. El ítem 2.2
Dice, la detección de novedades corresponde con procedimientos técnicos y normativa de control de acceso. Entonces, si se detecta una novedad en el primer caso, entonces esa novedad hay que también reportarla, que es la tercera. El reporte de novedades cumple con protocolos técnicos. Entonces, si uno detecta una novedad que una persona llevó un equipo extra que no entró, hay que verificar quién autorizó o si trae un documento y registrar en la minuta. Entonces, esos son las actividades claves que deben tener muy en cuenta. La parte de verificar ingreso y confirmar la salida. Listo, entonces vamos con la otra. Los criterios de desempeño generales son los resultados esenciales que aplican a toda función, o sea, a todas las funciones que se cumplen normalmente. Pero hay algunas que en este caso se aplican específicamente y son, en cuanto a la seguridad y salud del trabajo, dice que aplica el ítem 1 y 2, 1, 2 y 1, 2. Entonces, dice, el uso de elementos de dotación cumple con normativa de seguridad y salud del trabajo. Entonces, todos los elementos de dotación deben usarse acorde a como la empresa se los entrega a uno para poder conservar la integridad. Por ejemplo, si es en una empresa industrial que da casco, botas de seguridad, todo eso hay que colocárselos. También utilizar todos los elementos que le dan a uno para poderse proteger. ¿Listo? Ahora, la gestión de la información. Dice que la gestión de la información es el ítem 1.1 y 1.2. El uso de información cumple con normativa de tratamiento de datos. Hay que tener muy en cuenta que la información es muy importante y es delicada, ¿no? Toda la información que obtiene es confidencial y debe estar consignado acuerdo a la norma. Puede ser en la minuta o en las carpetas cuando llega una información o enviada al que le compete, y debe quedar una trazabilidad de la misma, a quién se le envió, cómo se recibió y a quién se le envió. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Ahora los conocimientos esenciales que vamos a evaluar. ¿Cuáles son los conocimientos esenciales que vamos a evaluar? Entonces tenemos, primero que todo, vamos a hablar acerca de la normativa de control de accesos. ¿Listo? Esta. Entonces los procedimientos técnicos de la normativa, los protocolos técnicos y las consignas del control de accesos. Eso lo deben tener muy claro. Son conocimientos esenciales que vamos a evaluar. En cuanto a la seguridad privada, vamos a preguntar los fundamentos de la seguridad privada, los elementos de inspección que utiliza la seguridad privada, la normativa del uso de elementos de dotación y el procedimiento de detección de novedades. ¿Listo? Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, los medios tecnológicos. ¿Qué tipo de medios tecnológicos? Conocer qué tipo de medios tecnológicos. ¿Cuál es la normativa del manejo, por ejemplo, del equipo de comunicaciones? El procedimiento y uso de cada medio tecnológico. Tenerlo muy presente. Y si no lo tienen claro, pues revisarlo. ¿Ok? Vamos a la parte de el manejo de la información, también las técnicas de comunicación, procedimientos técnicos y la normativa. Entonces, muy importante el manejo de la información. Vamos a hablar acerca de la evidencia de conocimiento y desempeño. Entonces, aquí es donde yo como evaluador recojo unas evidencias, estas evidencias de conocimiento y desempeño. ¿Listo? Entonces, ¿cómo recojo, por ejemplo, las evidencias de conocimiento? Que es la prueba escrita, que es una prueba que tiene 18 preguntas de opción múltiple con una respuesta única, estilo IFET. Entonces, ¿qué vamos a evaluar aquí en esta? Entonces dice, vamos a evaluar aquí acerca primero de los medios tecnológicos, los tipos de medios tecnológicos, la normativa del manejo de esos medios tecnológicos y los procedimientos de uso. Eso lo vamos a evaluar de forma escrita. ¿Listo? Acá en la segunda parte vamos a ver el manejo de la información. Entonces, cómo, de acuerdo a la norma, cómo se debe manejar la información que uno recibe, la trazabilidad que se hace cuando se entrega una información y cómo se debe sentar en la minuta esa información como tal, y la confidencialidad para el manejo de la misma. ¿Listo? Acá en las evidencias de desempeño, estas que están acá, que es la parte práctica como tal, entonces hay una evidencia de tipo directo, que es la revisión de seguridad. Aquí es donde ustedes me van a crear un video, ya, la revisión de seguridad, que es donde ustedes hacen la interacción con el cliente, por ejemplo, cuando el cliente ingresa. Entonces, ¿cómo hacen? Por ejemplo, buenos días, bienvenido,
por favor, ¿a quién necesita? No, que soy tal persona tal, por favor, présteme mi documento de identidad. Lo identifica, usted llama a la persona que, pues, que anda buscando el cliente y corrobora la información y le pregunta si autoriza la entrada o si él lo va a recibir. ¿Listo? Eso es que ha grabado en un video. Lo mismo cuando la persona, si entró a la institución y luego va a salir, entonces ¿cuál es el procedimiento? Entonces, por medio de un medio tecnológico lo revisa o manualmente, revisa el bolso. Recuerden que no se puede tocar nada, el mismo cliente debe revisarlo. Y si encuentra alguna novedad, pues reportarla inmediatamente. Eso es que ha grabado en un video. El video puede ser de menos de un minuto, hecho en el mismo WhatsApp y me lo envían. ¿Listo? Y aquí está esta prueba acá es muy importante también, que es la prueba de producto. ¿Listo? Que es donde yo verifico cómo diligencian ustedes la minuta. Entonces ahí, como va a ser simulada, pues entonces vamos a crear un formato y ustedes me llenan, por ejemplo, la entrega del puesto de guardia, cómo realizan, o, cómo sientan una consigna en la minuta de guardia. ¿Ok? Entonces eso también me lo deben enviar, una imagen de la minuta diligenciada. Y esas son las pruebas que yo recojo. En realidad son tres. Es la de conocimiento, y tenemos la de desempeño, que es la interacción, y la de producto como tal, que es la minuta, el diligenciamiento de la minuta. ¿Listo? Entonces este es el fin de la presentación. Gracias por tu atención.